Gracias. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Los saludo el abogado Miguel Rojas Medina para hacerles llegar un cordial saludo a los más de 1000 asistentes en esta tarde. Vamos a dar inicio a esta conferencia virtual denominada Manejo Eficiente de la fase de apertura en la audiencia de conciliación. Para ello, el día de hoy nos honra como panelistas la magistrada Jimena Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, tenemos como ponente al doctor Omar Elías Ramírez, a quienes lo recibimos con un cordial saludo y les pedimos, por favor, brevemente sonreír para poder tomar la foto protocolar. La cámara, a ver, de la doctora, ¿no? Por favor, sus cámaras. Si me pueden aperturar la cámara, por favor. ¿Qué pasa? Sí, doctora. El hospedador detuvo la cámara, si es que pueden aperturarla. A ver, Ya está aperturado, doctor. Ya, listo, ahora sí. ¿Qué tal? Ya. Muy bien, buenas tardes a todos, doctora Jimena, doctor Elías, doctora Alexandra, doctor Miguel, vamos a tomar una fotografía. Pedimos por favor puedan mirar a la cámara sonriendo. A la cuenta de 3 se toma la captura. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, vamos a tomar una más para tenerla de respaldo. Muy bien, mirando a la cámara nuevamente. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, el proceso de conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el que las partes involucradas llegan a un acuerdo con la ayuda de un conciliador, siendo este un tercero neutral que ayuda a resolver los conflictos entre dos o más personas sin necesidad de ir a un juicio. Con tal motivo, el día de hoy nos encontramos en nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz para entregarles mediante estas conferencias las herramientas necesarias para poder fortalecer los conocimientos en materia de conciliación. Para dar inicio a esta conferencia denominada Manejo Eficiente de la fase de apertura en la audiencia de conciliación, tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la magíster Jimena Pinto Lafuente. Bienvenida, directora. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Alessandra, por organizar este encuentro tan importante. Y quiero dar la especial bienvenida y agradecimiento al doctor Omar Elías Ramírez, quien tiene más de 25 años de experiencia como capacitador y como conciliador, y es un honor para nosotros que pueda acompañarnos y que pueda este día de hoy capacitarnos a todos. Por el lado del Centro de Estudios, invitarlos a que nos sigan mediante nuestras redes sociales. En realidad tenemos una gama y una oferta académica bastante amplia, no solo en lo que es conciliación, sino también en todo lo que concierne a la parte de justicia y de derechos humanos como ente rector. Entonces, los invito a que puedan seguirnos por las redes sociales, por LinkedIn. También estamos próximamente a lanzar una maestría de la mano con el prestigioso Centro CAEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es una maestría de Derechos Humanos que la iniciamos el 3 de marzo y no se necesita un prerequisito de una carrera determinada, así que todos están invitados también para que puedan informarse y puedan, si quieren, llevar esa maestría de la mano también con nosotros como el Centro de Justicia y Derechos Humanos. Por mi parte eso es todo, así que vamos a empezar ya con el expositor. Muchísimas gracias, doctor Elías Ramírez, por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Jimena. gracias. Bueno, seguidamente vamos a tener con nosotros, pues, como ya lo anunció, a nuestro ponente, el doctor Omar Elías Ramírez. Él es un profesional orientado al logro de objetivos, con gran experiencia en capacitación en medios alternativos de resolución de conflictos y generación de espacios de diálogo. De bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Martín de Porres, capacitador principal especializado en conciliación extrajudicial por el Ministerio de Justicia del Perú. Él es expositor nacional en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Se desempeñó como especialista en la adjuntía para la prevención de conflicto de gobernabilidad. Laboró en el programa de apoyo para la cultura de paz y el fortalecimiento de capacidades nacionales para la prevención y el manejo constructivo de conflictos organizado por la PCM y la Unión Europea. Trabajó en el diseño y elaboración del módulo 1 del programa de formación de prevención, resolución constructiva de conflictos y gestión de crisis sociales. Se desempeñó como capacitador en el taller de formación de formadores, como consultor en procesos de capacitación, facilitación e investigación, realizando intervenciones referidas a la prevención, a la gestión de conflictos y desde espacios de diálogo. Asimismo, fue director del Centro de Formación Soluciones Alternativas, capacitador en cursos de formación de conciliadores extrajudiciales, básico y especializados en tema de familia, para la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial de este Ministerio de Justicia. Demos pues la bienvenida al doctor Omar Elías Ramírez, quien nos estará tocando el tema manejo eficiente de la fase de apertura en una audiencia de conciliación. Bienvenido, doctor Omar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la presentación. Gracias, doctora Jimena, un placer conocerla. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de abrir este espacio tan interesante de contacto como conciliadores, ¿no? No contamos con muchos espacios, en verdad, para esto, y aprovechar las plataformas de la ENSE enriquece mucho la labor de todos los que estamos comprometidos en esto. Y bueno, Alexandra, amiga mía, muchas gracias por la invitación también, ¿no? Tú, como siempre, tan proactiva con que estas cosas funcionen bien. Y bueno, y muchas gracias a todos también por su participación y por su presencia. Vamos a hablar de apertura. Voy a compartir una presentación que tengo aquí. Mientras hago la presentación, para que no tengamos dificultad con a veces el internet, voy a apagar mi cámara. Me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, se ve. Sí, ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la apertura, ¿sí? Este espacio tan importante, en verdad, para el desarrollo de las audiencias de conciliación, pero que, sin embargo, creo no es muy bien valorado por muchos operadores. Y creo yo que tiene que ver con no entender realmente cuál es el impacto que tiene una apertura en el desarrollo de la audiencia de conciliación. Pero antes de entrar al tema de la apertura, es importante entender algunos aspectos o recordar también algunos aspectos que son fundamentales en el buen funcionamiento de un procedimiento conciliatorio. En verdad son muchos, pero yo me voy a centrar en tres desde mi perspectiva y mi práctica. Creo que son los mínimos fundamentales para que un procedimiento de conciliación verdaderamente cumpla los objetivos. El primero de ellos tiene que ver con los actores que participan en el proceso. Para que un procedimiento funcione adecuadamente, tenemos que lograr generar en los actores, por lo menos en niveles mínimos, ¿sí?, que quieran participar del proceso, es decir, generar en los actores un nivel mínimo de intención, de participación, de querer estar allí, ¿correcto? Tenemos que promover niveles mínimos de participación y también promover niveles mínimos de confianza. Muchas veces las audiencias no van avanzando de la manera como el conciliador quiere. Muchas veces la gente no responde al trabajo del conciliador, no porque el conciliador haga las cosas mal, sino porque las personas no confían.
Y esta desconfianza puede tener dos orientaciones: desconfianza en el proceso o desconfianza en el tercero que lo conduce. Entonces, para que un procedimiento funcione bien, hay que promover en los actores, aunque sea en niveles muy básicos, muy mínimos, voluntad de participación y nivel de confianza en estas dos dimensiones. Confianza en procedimiento y confianza en el tercero que conduce esta conciliación. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta tiene que ver con el procedimiento, ¿sí? Y si bien es cierto, cada conciliación es un mundo distinto, ¿correcto? Porque cada conflicto es distinto, cada actores que lo padecen y lo viven son distintos, pero todo conciliador, ¿correcto?, debe de estructurar su procedimiento teniendo por lo menos objetivos base claros. ¿Para qué concilio hoy? Yo no sé qué va a pasar en esa audiencia, porque eso es una de las desventajas de la conciliación, es la incertidumbre en proceso y resultado. Pero más allá de que existe esta incertidumbre, ¿correcto? La conciliación no es un procedimiento completamente desestructurado. Hay que diferenciar la flexibilidad del procedimiento, ¿correcto?, con que éste no cuente con una estructura. No, los procedimientos conciliatorios son estructurados. Lo que pasa es que las estructuras no son rígidas, que es muy distinto, ¿correcto? Por eso es que el procedimiento es flexible. Pero los procedimientos conciliatorios tienen reglas. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a las normativas, es decir, a lo que la ley nos dice que debemos hacer o no hacer, sino me refiero en mayor medida a las reglas que tienen que ver con lo procedimental, con el manejo adecuado del procedimiento. Entonces, todo procedimiento conciliatorio que funciona bien es un procedimiento que tiene por lo menos objetivos centrales claros. ¿Qué quiero lograr yo con este procedimiento? Y ese objetivo pues no se puede resumir en quiero que la gente llegue a acuerdos. Eso no es un objetivo, en verdad es un buen deseo. Pero todo procedimiento debe tener objetivos claros. ¿Qué quiero yo lograr? En este primer momento, ¿qué necesito lograr? En este segundo momento, ¿qué necesito lograr? Y es sobre esos objetivos base que luego yo voy a construir los objetivos que ese procedimiento específico requiere. Cómo lo voy a abordar, qué les voy a decir, cómo voy a trabajar, cómo organizo una agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener objetivos base claros es fundamental. Y dos, comprender que el procedimiento tiene estructura. Y ahí voy a hacer la primera referencia a la apertura. No se puede hacer procedimientos conciliatorios sin aperturas. Y pensar que la apertura es una pérdida de tiempo tiene que ver con que ese conciliador no tiene criterios respecto a la estructura del procedimiento. Y el tercer aspecto a considerar ya tiene que ver con nosotros como conciliadores. Y para que un procedimiento funcione bien, uno, tenemos nosotros que tener el conocimiento. ¿Sí? Fundamental que un conciliador esté debidamente capacitado. Y yo siempre lo digo, un curso básico no te alcanza. No te alcanza. ¿Correcto? Y no alcanza los de ahora, 120 horas. ¿Correcto? Imagínense los que nos formamos con 40. Yo me formé con 40. 40 no alcanza. Luego fueron 60, 60 no alcanza. 120, 120 es mucho mejor. ¿Correcto? O sea, ahora los cursos son mucho mejores, abordan mucho más los temas y mucho más contenido, pero al mismo tiempo hay mucha más dinámica práctica. Pues, sí, los cursos, sobre todo el primero, por eso es básico. Y sobre eso debemos construir el resto de nuestro conocimiento. Y ahí está el valor de lo que hace la ENS, por ejemplo, con este tipo de actividad.
de abrir espacio para que los conciliadores nos podamos capacitar cada vez mejor. Y lo segundo tiene que ver con la motivación. Es fundamental la motivación. Ya hay que diferenciar estar sobreexcitado que estar debidamente motivado, ¿sí? No necesito caminar por carbones encendidos, no necesito pues cruzar, no un camino de vidrios, no tiene que ver absolutamente nada. No tiene que ver con el sí se puede, no, ¿correcto? La motivación tiene que ver con la certeza de tu capacidad. Muchos conciliadores huyen de las audiencias o tienen muchas dificultades con las audiencias producto de el temor que les genera su desconocimiento. Y ese temor impacta en los niveles de motivación. Y la motivación también tiene que ver mucho con el convencimiento de si verdaderamente el procedimiento funciona o no. No puedo ser un conciliador que piensa que en esta audiencia no logro nada. No podemos ser conciliadores que, uy, qué difíciles estas personas, no, se les ve pesado. Estos casos nunca se resuelven. Ya, desde esos discursos no generamos ningún nivel de motivación. ¿Correcto? ¿Y en qué está vinculada la motivación? Está vinculada a un aspecto básico del aprendizaje, lo que aprendemos tal vez, si no es en el primero, en el segundo día de formación como conciliadores, y en verdad se aprende, si no es en el primero, en el segundo día de cualquier formación en resolución de conflictos, entender la idea de oportunidad. La motivación está íntimamente vinculada a que nosotros seamos capaces de ver la oportunidad. Conciliador que es capaz de entender el conflicto como oportunidad, de ver la oportunidad en el conflicto de los conciliantes, es un conciliador motivado. Pero un conciliador que no es capaz de entender que el conflicto nos trae una oportunidad, no es capaz de ver esa oportunidad, es un conciliador que parte su práctica desde la derrota, desde el aquí no hay nada que hacer. ¿Correcto? Y eso lo que hace es paralizar al conciliador. Los actores no están en nuestro control, por lo menos hasta el momento que se sientan a la mesa conmigo. Pero procedimiento y capacidades y roles de conciliador están totalmente en nuestro control. Entonces, para que un buen procedimiento funcione, ¿sí? Vemos que desde el inicio, de los tres aspectos fundamentales están en nuestra esfera de control. Entonces, gran parte de la responsabilidad de que un procedimiento conciliatorio funcione está en nosotros y no en los actores. ¿Correcto? Que los procedimientos no funcionen, en la mayoría de los casos, no tiene que ver con los actores, sino tiene que ver con los operadores. En este caso, los conciliadores. ¿Y cómo construimos? ¿Cómo llegamos a conciliar? Una vez interesante, eso es una pregunta que me hizo un facilitador hace muchos años. ¿Cómo llegaste? ¿No? Estábamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? Una intervención. Y yo le explicaba mi perspectiva y me dice, ¿y cómo llegaste a entender el procedimiento así? Porque él tenía otra manera de entenderlo. Y comenzamos a discutir y a conversar sobre eso. Y es que es bien interesante saber cómo llegamos a hacer lo que hacemos en las audiencias. Eso tiene que ver como con escalones que nos van haciendo llegar a donde estamos como conciliadores ahora. Uno tiene que ver los manejos conceptuales. El manejo conceptual define mucho tu práctica. Muchísimo. A mayor sea el manejo conceptual, ¿correcto? Tú tienes mayores capacidades de intervención. Si tú solo sabes usar el martillo, todos tus problemas serán clavos. Así de simple. Si tú conceptualmente manejas muchas más herramientas, tienes mucho más conocimiento, todos estos recursos
se amplían. A más recursos tengas, mayor capacidad de intervención tienes. Entonces, nuestra práctica, nuestro nivel de intervención tiene que ver en una primera base, en un primer nivel, el manejo conceptual. ¿Qué tanto entendemos de conciliación? Por ejemplo, ¿qué entendemos de apertura? ¿Qué es la apertura? Pues bien, lo que ya yo haga en la apertura va a estar muy vinculado al manejo conceptual que yo tenga de apertura. Si yo creo que la apertura es un espacio de información, lo único que haré será informar. Si yo creo que la apertura es un espacio de intercambio, entonces la intervención será distinta. Si yo creo que la apertura de significación, de concepto, haré otra cosa. Entonces, lo que el conciliador haga tiene que ver con lo que entiende. Y eso está vinculado al manejo conceptual. Define nuestra práctica, define lo que hacemos. Y esto está muy vinculado a los marcos teóricos que entiendo por conciliación. Y más adelante les voy a mostrar estas dos perspectivas de entender los procedimientos conciliatorios, pero nos movemos en función de nuestros marcos teóricos, ¿sí? Y esto pasa desde situaciones más complejas, como por ejemplo, cuál es la escuela con la cual yo siento más afinidad, no sé, pues, eh, soy más de aplicar un determinado modelo, no sé, me gusta el transformativo, y me voy más por lo narrativo, estoy más vinculado a satisfacción de intereses. En función de los marcos teóricos y manejos conceptuales, ¿correcto? Yo voy definiendo mi práctica. Es importante, ¿correcto? Saber cuáles son esos marcos teóricos. ¿Cuál es nuestra orientación en conciliación? ¿O no lo sabemos? Segundo, tiene que ver con el manejo actitudinal. Yo, conciliador, yo, Omar, conductas, emociones, habilidades. Eso define mi estilo. ¿Correcto? Eso define el estilo. Hay algunos conciliadores que son mucho más formales, pero menos informales. Hay unos más orientados, por ejemplo, a dinámicas de intervención que giran mucho más en comunicación muy abierta, muy circulares en el aspecto de manejar comunicación. Hay otros que tienen rasgos más directivos, por ejemplo, durante la audiencia, unos más terapéuticos. Entonces, en función, ¿sí?, de la actitud, de mis estilos, yo voy definiendo las formas como me conduzco en la audiencia, cómo me voy comportando en la audiencia. Y eso tiene que ver mucho con motivación, pues, ¿no? ¿Para qué soy conciliador? ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a poner un ejemplo muy básico, ¿sí? Y voy a utilizar familia, que es algo que muchos conocen, ¿sí? Porque ahí el ejemplo se aplica mucho mejor. Hay personas que concilian en las audiencias y hay personas que reconcilian en las audiencias. Esa distorsión en lo que nosotros hacemos tiene que ver con la motivación, no necesariamente con el conocimiento, sino también con la motivación. ¿Para qué soy conciliador? Hay conciliadores en familias que creen que su rol, ¿sí?, es salvar familias y entienden que salvar familias es siempre juntos, por poner un ejemplo. Entonces, ¿para qué soy conciliador? ¿Qué busco yo? ¿Qué quiero lograr a través de esta función? Y todo esto me lleva al manejo procedimental. Todas estas cosas me llevan a mí a hacer lo que hago en las audiencias. Esto define mi estrategia, qué hago en la sala de conciliación. Entonces, lo que ustedes hacen en la sala de conciliación
que es el nivel 3, responde al nivel 2 y al nivel 1. Por eso es que todos actuamos distintos en las audiencias, porque todos nos manejamos al nivel 1 y al nivel 2 de forma distinta, ¿correcto? Lo que hace la formación, los cursos, es intentar estandarizar, por lo menos nivel 1, ¿sí? Pero lo que hacemos en las audiencias responde al nivel 2 y al nivel 1. Otro aspecto que tenemos que considerar, y alguien se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con apertura? Es que la apertura es el primer paso, ¿correcto?, en el abordaje concreto del conflicto. Sabemos que hay etapas previas, ¿sí? Pero la apertura es el momento donde comenzamos a generar la interacción con las personas para construir la conciliación. Y tenemos que tomar en cuenta estos aspectos: las personas, los procesos y los problemas, ¿sí? Sobre esto, de repente, pueden haber escuchado mucho, y los que no han escuchado mucho, hay que buscar información sobre esto porque es fundamental. Entender las personas que están involucradas en el problema y ser consciente que mi procedimiento de conciliación tiene que ser capaz de atender necesidades de estas personas. Necesidades que son de distinto tipo, ¿correcto? Hay necesidades vinculadas al conflicto, hay necesidades vinculadas a ellos. Las necesidades de las partes pueden estar vinculadas a las emociones o pueden estar vinculadas a las razones, ¿correcto? Y las razones pueden estar orientadas por los sentimientos o por los pensamientos. Entonces, hay que atender a las personas, ¿correcto? Y buscar qué es lo que las personas verdaderamente necesitan. ¿Todo lo que necesitan las personas se puede atender a través de conciliación? No. Hay cosas que las personas quieren que no pueden ser atendidas a través de la conciliación. ¿Por qué? Porque no es el espacio que resuelve ese tipo de problemas. Siguiendo el ejemplo de familia, cuando alguien quiere reconquistar a su pareja, puede ser un objetivo válido, pero no conciliable. O cuando las personas quieren usar el procedimiento conciliatorio para castigar a otro, o porque quieren enseñarle a la otra persona algún tipo de lección. Es un objetivo que puede ser válido, pero sin embargo, no conciliable. Entonces, hay que estar atento a las personas y a sus necesidades. Hay que entender los procesos que han hecho las personas hasta el momento que se sentaron a la mesa con nosotros. Cuando las personas han intentado conversar, cuando alguien intentó mediar de manera profesional o no profesional en el caso, las personas llegan a la mesa de conciliación, uno, con un desgaste respecto al funcionamiento del diálogo, y lo que trae como consecuencia dudas con respecto a que el funcionamiento de la conciliación sea positivo para ellos. No es lo mismo dos personas que han intentado conversar y no llegaron a nada de personas que nunca han conversado. No es lo mismo tener sentadas a la mesa personas que intentaron conversar y no funcionó, es decir, que ya tienen una experiencia negativa de la conversación y del diálogo, de otras personas que no la entienden. Entonces, es interesante y es muy importante entender que hay que trabajar procesos y también problemas, ¿correcto? Y los problemas no tienen tanto que ver en verdad con apertura. Ya tiene que ver con los siguientes momentos, sobre todo, ¿no? Comunicación, pero eso es ya un tema que no forma parte de esta charla. Entonces, todo esto es previo a trabajar una apertura. Todo esto condiciona la manera como yo abordo una apertura en conciliación. Y otro aspecto que es fundamental es entender que yo, desde la apertura,
tengo que generar condiciones para trabajar el conflicto. Todos sabemos muy bien que una regla básica es, en apertura, nunca se habla del caso. Esa es una regla básica, ¿correcto? Es una regla básica, no negociable. Y eso no es negociable. No es que en algunas aperturas puedo hablar del caso, no, no. En la apertura no se habla del caso. ¿Y por qué no? Porque la gente, para hablar de su conflicto, necesita estar en condiciones de entender lo que el conciliador va a hacer. Entonces, desde ya podemos darnos cuenta que la apertura es muchísimo más que el solo informar a las personas. Muchísimo más que solo informar. La apertura resulta siendo un espacio donde los conciliadores tenemos que preparar a las personas para abordar su conflicto. Por eso es que en la apertura nunca se habla del conflicto, porque la gente no está preparada para entender lo que el conciliador va a hacer para atender su conflicto. Pero el hecho que en la apertura no se hable del conflicto quiere decir que yo en la apertura me desvinculo del conflicto. No, claro que no. ¿Correcto? Yo en la apertura más bien tengo que estar muy atento al conflicto porque tengo que generarle condiciones a esas personas para luego trabajar ese conflicto con ellos en la siguiente etapa o a partir de la siguiente etapa, ¿no? A partir de comunicación para adelante. Cuando hablamos de conflicto, son 4 aspectos por lo menos que debemos prestar atención. Uno, prestar atención a las necesidades de las personas. Las necesidades pueden ser de distintos tipos, ¿correcto? Pero yo tengo que estar muy atento a cuáles son esas necesidades de las personas. ¿Sí? Las necesidades, cuando hablamos de una intervención, no estamos haciendo referencia única y exclusivamente a los intereses a resolver, no, sino las necesidades para una buena intervención. Por eso dice necesidades y no intereses. Las necesidades para una buena intervención. Hay personas que necesitan seguridad para poder participar bien en el procedimiento. Eso es una necesidad, por ejemplo. Hay otras personas que necesitan comprender. Hay otras personas que necesitan reevaluar. Es decir, las personas, cuando hablamos de necesidades, no estamos hablando única y exclusivamente de los intereses. No, estamos hablando de todas estas condiciones que deben ser atendidas por el conciliador. ¿Para qué? Para que las personas puedan responder mejor al momento de abordar su conflicto. Un ejemplo muy básico. 2 personas que entran a la sala muy molestos. ¿Yo debo dejar pasar esa situación y continuar como nada? ¿O debo de atender esa necesidad que se me está planteando? Yo tengo que atender la necesidad. En mi apertura debería generar condiciones para que la gente no llegue o no empiece a discutir su conflicto con ese nivel de molestia. Que la gente reduzca por lo menos en algo esos filtros emocionales a través de los cuales mira el conflicto. Entonces, cuando hablamos de conflicto, tenemos que prestar atención a las necesidades, tenemos que trabajar el tema de las percepciones. ¿Sí? Ha sido alumno mío en algún momento. Me ha escuchado hacer esta pregunta. Es una pregunta que siempre hago, es ¿dónde está el conflicto? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿dónde está el conflicto? La gente me dice, en la discrepancia, en el choque de intereses, ¿dónde está? No qué es.
es ¿dónde está? ¿Cómo un conciliador puede atender un conflicto si no sabe dónde está? Y el conflicto está en la cabeza de la gente. Ahí está el conflicto. Por eso es que el elemento percepción es tan fundamental. La gente llega a la audiencia con una percepción. Pero en verdad llegan con varias percepciones y luego lo vamos a ver. Hay que trabajar y hay algunas que se trabajan específicamente en apertura. Tenemos que trabajar comunicación, lo que a la gente más le encanta, lo que a los conciliadores les fascina, ¿no? Pero que lamentablemente sin lo otro no alcanza. Un buen comunicador no necesariamente es un buen conciliador, ¿correcto? Pero un buen conciliador sí es un buen comunicador. La comunicación es un elemento más a la cual le tenemos que prestar atención. Y no solo prestar atención en la comunicación como una habilidad para expresar ideas, sino la comunicación como una habilidad para entender mensajes. Es una habilidad más compleja, ¿sí? Y luego tiene que ver con los comportamientos, con las maneras como las personas se conducen, se comportan, ¿sí? Y si miramos cada uno de estos aspectos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las necesidades, se suele usar la pirámide de Maslow para hablar sobre estas necesidades, ¿no? Pues esto nos ayuda un poco a entender, ¿sí? A entender. Los de la base de la pirámide son las necesidades más primarias, ¿correcto? ¿Sí? A más cerca esté de la base de la pirámide, ¿correcto? La sensación que le genera a esa persona esa necesidad es de mayor urgencia, ¿sí? Es de mayor urgencia. ¿Por qué los casos son tan... Porque la gente es pesada, porque todavía se aman, o porque se odian, o tiene que ver con que es una necesidad primaria para la vida. El comer está dentro de las necesidades fisiológicas, lo más básico, sin eso morimos. En la conciliación, las necesidades que están en juego muchas veces están entre el primer y el segundo nivel, entre las fisiológicas y las de seguridad. Por eso es que las emociones de las personas, ¿correcto? Eh, Están siempre sobre la mesa debido a que lo que está en juego son necesidades que consideran fundamentales para su vida. Entonces, no es que la gente sea desconsiderada, no es que la gente no pueda manejar sus emociones. Mejor preguntémonos, ¿no será que la gente está desesperada por temor a estas necesidades tan básicas? Entonces, miren lo que está en juego en las audiencias de conciliación. Básicamente son necesidades de los niveles más básicos, fisiológicas y de seguridad, que son de las necesidades, correcto, que nos permiten calidad de vida. Entonces, sumamente importante entender el tema de las necesidades y cuáles son esas necesidades que están en juego. Y estas necesidades se ponen en juego desde el inicio de la audiencia. Desde el inicio de la audiencia. No solamente cuando hablamos del problema, no, desde el inicio de la audiencia. ¿Sí? Hay mucha gente que no participa de las conciliaciones, no responde en las conciliaciones o se va de las conciliaciones, ¿correcto?
por temor a la insatisfacción de este tipo de necesidades. Porque sienten que esto no funciona o porque sienten que se les va a obligar. Tiene que ver. Las necesidades tienen muchísimo que ver con la manera como la gente participa y que tenemos que manejar nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la apertura de la realidad. ¿Sí? La apertura debe de ser capaz de dar tranquilidad y eso apunta a una necesidad básica que es la de seguridad. Luego están las percepciones y el proceso debe ser capaz de lograr la reinterpretación de lo que las personas entienden. Uno, la percepción nos permite a todos interpretar la realidad de las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Sí? A través de nuestra percepción, nosotros comprendemos lo que ocurre. ¿Sí? A través de nuestra percepción comprendemos lo que nosotros. Entonces, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros lo tamizamos por nuestra percepción y le damos forma. Eso nos ayuda a entender que lo que la gente percibe no es necesariamente lo que pasa. Y lo importante de eso es que la percepción puede modificarse, ¿correcto? Y la manera como percibimos tiene que ver con nuestras capacidades sensoriales, con nuestros conocimientos, con nuestros valores, cosas que se reflejan en las audiencias, con las experiencias previas. No es lo mismo trabajar una apertura con alguien que en algún, ¿no? Y otros que no. De los conciliadores que están aquí, por ejemplo, yo estoy seguro que a más de uno le ha pasado que cuando va a abrir su audiencia de conciliación, una de las partes dice, yo ya estuve en una conciliación y no funcionó. Y no es que te lo digan, mire, señor conciliador, yo una vez estuve, no. Te lo dicen, ¿correcto? De una manera que verdaderamente lo que te está diciendo, estoy aquí solo porque tengo que estar, pero esto no funciona. Y es que las experiencias previas, ¿correcto? Tienen muchísimo que ver en la manera como las personas se conducen en las audiencias y la relación entre las partes y el contexto. El contexto es un tema del que vamos a hablar cuando hablemos de apertura, ¿correcto? Pero es fundamental. Entonces, a lo largo del proceso y en la apertura, nosotros tenemos que generar cambios en las percepciones, que las personas reinterpreten muchas cosas. Luego está la comunicación. No podemos movernos sobre la base de transacciones de connotación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Intercambios comunicacionales donde solo nos enfocamos en los aspectos negativos, donde todo lo planteamos desde lo que no se puede, desde lo negativo. Tenemos que prestar atención a cómo son los intercambios, ¿no? Eh, comunicacionales de las personas, pero también tenemos que estar muy atentos a cuáles son nuestros intercambios comunicacionales con ellos. ¿Construyo mis mensajes desde la negatividad o desde la oportunidad? ¿Mm? Eso se refleja en cosas tan simples como la conciliación es buena porque el Poder Judicial es malo. ¿Cómo es que yo connoto cuando abro una audiencia de conciliación estas ideas que les quiero transmitir a las personas? ¿Cómo vendo el producto? ¿Mm? Hay que estar muy atentos a la distorsión en la comunicación y eso tiene que ver muchísimo con el uso del lenguaje. Verdaderamente me funcionan estas aperturas donde yo le digo a las personas, bueno, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos de tipo autocompositivo a través del cual un tercero neutral imparcial, llamado como conciliador, no participa como un agente. Ya. Eso que le estoy diciendo es verdad, pero las personas verdaderamente comprenden lo que les estoy diciendo. Y esta forma de comunicar no solamente
genera poca comprensión, que es lo menos grave. Lo más grave es que genera desconfianza. Porque la poca comprensión la arreglo muy rápidamente dando otra explicación. Pero la desconfianza es algo más difícil de revertir. Entonces, muchas veces las cosas que le decimos a las personas y la manera como lo hacemos no solo genera en ellos confusión, sino genera desconfianza. Desconfianza en el procedimiento o desconfianza en el conciliador. ¿Sí? Entender que la emoción es una manera de comunicar. ¿Sí? Debemos evitar calificar a las personas entre los buenos, los malos, los colaboradores, los no colaboradores, los comunicativos, ¿correcto? Hay que dejar de clasificar, porque cuando clasificamos encasillamos, ¿correcto? Entonces, más bien, lo que debemos hacer es identificar las emociones. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la primera emoción que se debe manejar? Siempre los pregunto, ¿cuál es la primera emoción que se debe manejar? Algunos me dicen, la mayoría me dicen la cólera, ¿no? O la ira, o la molestia. Normalmente el 80% me da esa respuesta. La cólera, la ira, la molestia. Y no es así. La primera emoción que se debe manejar es la nuestra. Antes de que tú, conciliador, manejes las emociones de las personas, la primera emoción que tienes que manejar es la tuya. Tú no puedes ser un desbordado emocional. Y cuando hablo de un desbordado emocional no quiere decir de alguien que grita, no, no. Un desbordado emocional es aquel que sus emociones han tomado el control. Hay conciliadores que concilian desde la cólera que les genera la persona, desde el fastidio que les genera sus conductas, desde la molestia por la intransigencia. Entonces, desde esa emoción, ¿cómo comunicamos? Fundamental. Hay que vincular comunicación y emoción. Y cuando hablamos de manejo de emoción, la primera emoción que tenemos que saber manejar es la nuestra. ¿No? En los cursos siempre hablan así, hay que manejar emoción. Yo siempre le digo a mis alumnos, la primera emoción que tienes que manejar es la tuya. Tú con equilibrio emocional puedes ayudar a que otros se equilibren emocionalmente. Pero desde tu desequilibrio emocional no vas a lograr nada. ¿Correcto? Y hay que estar atento a la metacomunicación. La gente nos dice cosas, pero al mismo tiempo nos tratan de decir otras. La metacomunicación es una capacidad humana, ¿no? Solo la tenemos los humanos. Tenemos esa capacidad de decir cosas y al mismo tiempo decir cosas sobre las cosas que decimos. ¿Sí? Es como cuando estamos en una reunión y alguien dice, ¿qué hora es? Ya. Ahí está enviando un mensaje y un metamensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Me puedes decir la hora? ¿Cuál es el metamensaje? Ya me quiero ir. Tiene que estar muy atento. En las audiencias la gente dice cosas y trata de decir. Ya los comportamientos, ya esto sabemos, ¿no? Hay personas que entran desde lo confrontacional, la gran mayoría de personas en las audiencias, y tenemos que tratar de llevarlos a conductas más operativas, ¿sí? Y ahí la diferencia tiene que ver con las lógicas, las perspectivas de las personas, ¿no? Cómo entienden los procedimientos. Y la gente suele entender los procedimientos como este es un espacio de ganar y perder. Por eso es que suelen ser tan confrontación. Y luego está entender los estilos. Hay básicamente dos estilos, el facilitativo y el evaluativo, ¿no? Y respecto a estos dos, hay una visión facilitativa más estrecha y una más amplia, lo mismo con la evaluativa, ¿no? Eh, Desde lo facilitativo, cuando un conciliador tiene esta visión facilitativa un poco más estrecha, explora intereses, está más centrado en los aspectos legales del conflicto, ayuda a las partes a identificar sus fortalezas, debilidades legales,
Ayuda a evaluar los posibles resultados judiciales, usa mucho esa lógica para trabajar. Si es un facilitativo más bien amplio, ayuda a identificar y que la gente se centre en los intereses, ayuda a generar y evaluar opciones de mutua satisfacción, promueve acuerdos basados en intereses, entiende que evaluar las cosas no implica que la gente tenga que acordar, y básicamente son conciliadores que no suelen proponer fórmulas conciliatorias, sino más bien hacen siempre un trabajo de intentar que las personas sean los artífices de sus actos. Lo que nosotros aprendemos en conciliación suele estar más orientados, ¿sí?, a estos estilos así, ¿no? Luego están los evaluativos. Y está el evaluativo estrecho, donde se reduce el proceso a los reclamos, ¿correcto? Se reduce el proceso a los reclamos. Estas personas están muy ligadas a trabajar solo sobre la base de posiciones, ¿sí? Ayuda a evaluar los alcances de la... Aquí el conciliador es básicamente eso, más un evaluador. Usan mucho las reuniones privadas, trabaja con los asesores, básicamente ve fortalezas y debilidades de los reclamos, opina sobre los posibles resultados. Y sobre esta visión hay, teóricamente, desde hace ya un tiempo, cuestionamientos sobre si verdaderamente esto es conciliación, mediación o ya es otra forma de intervención, ¿correcto? Porque esta está muy centrada en el reclamo de las personas. Y de la experiencia, hay muchos conciliadores que tienen esta forma de entender los procedimientos. Es decir, llegan a la sala, ¿cuál es el reclamo? Pero mire, pro, contra, regateos inmediatos, mire, usted va a ganar, va a perder, en el juicio sería tal cosa, bueno, entonces el acuerdo o la falta de acuerdo. Y es que están aplicando este modelo. Y está, bueno, los evaluativos un poco más amplios, que pueden explorar un poco los intereses, ¿correcto? Pero se centran mucho en negociar, ¿correcto? Muy transaccionales, muy, bueno, sacrifique algo para obtener algo, ¿sí? Siempre están buscando cómo pueden hacerse concesiones para intentar alcanzar un punto medio y llegar a una... Lo ideal es movernos en los estilos facilitativos. Están más orientados verdaderamente a lo que es continuo, ¿sí? Así es como funciona el procedimiento. Ustedes saben muy bien, estas son todas las etapas del procedimiento, pero, correcto, la audiencia, básicamente, trabaja 4. Apertura, comunicación, negociación y clausura. Estas son etapas que se manejan en la audiencia, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer referencia a la... Pues vamos a abrir el procedimiento. Hay que tomar en cuenta que en una conciliación hay 2 perspectivas en juego. Una, la perspectiva de los actores, lo que nosotros llamamos partes del conflicto, solicitante e invitado. Ellos llegan con una determinada perspectiva. Y por el otro lado está la perspectiva del conciliador. En la mayoría de los casos no se condice con la perspectiva de los actores. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de perspectiva de los actores vienen por lo menos con 3 ideas. Uno, los actores traen a la mesa lo que entienden del proceso. Ahora, la gente no suele conocer mucho de conciliación, ¿sí? Los que conocen conciliación muchas veces son los que tienen formación legal o han tenido conocimiento o experiencias en conciliación, ¿correcto? Pero la gente no suele saber qué es conciliación. La gente muchas veces tiene mala información de la conciliación. Hay gente que llega a las audiencias muy prejuiciada o muy condicionada. No llegues a un acuerdo, no llegues a un acuerdo, ahí no vas a lograr nada, esto no funciona, no sirve, mejor es el juicio, mejor es el juicio, mejor es el juicio. Entonces, la gente viene con una idea de proceso que no necesariamente es el más favorable para trabajar en una audiencia de conciliación, ¿sí? La pregunta,
sea, si no hubiera obligatoriedad, las personas estarían allí, probablemente no. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocen el procedimiento. Hay personas que toman contacto con el procedimiento a raíz de la necesidad de conciliar para demandar. Entonces, un aspecto que tiene que ver con las perspectivas de los actores es qué entienden ellos del proceso. Dos, lo que entienden del conflicto. Esas personas van a ir cada uno con su propia idea de qué cosa es el. ¿Sí? Y tercera, cómo lograr sus objetivos. Las personas van a las audiencias de conciliación con estrategias para lograr sus objetivos. Ahora, las personas siempre tienen como objetivo, ya no me acuerdo, no. Hay personas que tienen como objetivo sabotear la audiencia, por ejemplo. Hay personas que tienen como objetivo que esto acabe para irse a un juicio. Y hay personas que tienen como objetivo intentar resolver su problema. Entonces, las personas van a las audiencias para intentar alcanzar algún tipo de objetivo. Y ese objetivo no necesariamente es llegar a un acuerdo. Y nosotros como conciliadores tenemos otras perspectivas, ¿correcto? Y tenemos que, desde esas perspectivas, intentar generar algunos cambios. Entonces, nosotros como conciliadores necesitamos legitimar nuestro proceso. Es decir, que la gente pueda comprender qué es esto, para qué sirve, cómo le ayuda. Si no hay una adecuada legitimación del proceso, lo que implica legitimación del proceso, de los actores, de los resultados, etcétera, etcétera, es poco probable que una conciliación funcione. La legitimación de procesos es fundamental. Además, desde la perspectiva del conciliador, ¿correcto? El conciliador tiene que ser consciente que necesita generar cambios. No cambios en las personas, cambios en las percepciones, ¿correcto? Cambios en las percepciones, en las distintas percepciones que se tienen de ellos mismos. Por ejemplo, yo no puedo conciliar con una persona que se siente víctima. Los que asumen el rol de víctimas en las audiencias no suelen hacer nada. ¿Por qué? Porque las víctimas hay que repararles. Ellos dicen simplemente, bueno, tienen que hacer las cosas por mí, yo soy la víctima. Hay que generar cambios en cómo las personas se entienden. Entienden lo que les pasa, entienden su rol, entienden al otro. Pues el conciliador tiene que ser capaz de generar cambios. Y eso lo hacemos básicamente a través de conversaciones, es nuestra gran herramienta. Y tres, el conciliador tiene, ¿correcto?, que ser efectivo. Y esto no quiere decir que tenemos que llegar a acuerdo obligatoriamente, ¿correcto? La efectividad tiene que ver con alcanzar metas, objetivos, ¿correcto? Porque el procedimiento ayude en algo. Una audiencia de conciliación puede no haber llegado a un acuerdo, pero haber sido efectiva. Hay gente que ya sabe lo que le pasa. Hay gente que tiene una idea clara sobre el mecanismo que mejor necesita. Hay gente que entendió que si esta vez no funcionó, no quiere decir que no funcione otra vez. Ya, eso tiene que ver con la efectividad del procedimiento. Entonces, nos enfrentamos como conciliadores a personas, a actores, que cada uno tiene su perspectiva. Ya más actores sea, más, porque son más perspectivas. Porque cada uno tiene su perspectiva de conflicto, de lo que busca, de lo que quiere, de sus objetivos, de sus metas, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, conciliar es difícil, muy difícil, ¿sí? Los que no concilian simplifican mucho el proceso. Pero conciliar es difícil. Por eso es que los que conciliamos sabemos lo agotador que puede ser una unión.
no solo física, sino mental y emocionalmente. Porque conciliar es difícil, conciliar bien. Porque decirle a las personas, a ver, señor, ¿qué plantea usted? Señor, ¿usted está de acuerdo? No, entonces, ¿qué plantea usted? ¿No está de acuerdo? No, bueno, entonces levantamos la audiencia ya. Eso no es difícil porque ni siquiera es conciliación. Pónganle el nombre que quieran a eso. Pero eso no es conciliar. Conciliar bien, verdaderamente, es una actividad muy retadora. Y es difícil hacerlo, ¿no? Por eso, cuando me preguntan sobre la conciliación, yo digo, es difícil. Y me dicen, ¿y eso es complicado? Sí, es complicado. Ah, me dicen, por las personas, a veces las personas son difíciles. No, no es complicado solo por las personas, es complicado también por mí, porque yo conciliador tengo que tener control de mis emociones, tengo que evitar contaminar el procedimiento con mis experiencias, ¿correcto? Tengo que trabajar muchísimo, ¿correcto? En limpiar perjuicios, es decir, el conciliador hace un trabajo bien complicado, ¿no? Entonces, los que somos conciliadores sabemos realmente todo lo que implica nuestro trabajo. ¿Todo esto tiene que ver con la apertura? Sí. Porque entendiendo bien todo esto, es que aplicamos adecuadamente la apertura. Un conciliador que entiende bien esto es un conciliador que practica bien su apertura. Para empezar, planificar nuestra intervención. No podemos ser, pues, conciliadores que abren el expediente 3 minutos antes y en ese momento se ponen a leer. No, tienes que saber quiénes son los actores, cuántos son. 2 varones, 2 mujeres, varones y mujeres, ¿correcto? El género influye. Que alguien diga que no, no tiene idea de cómo atender una conciliación. La visión de género, ¿correcto? Tiene mucho que ver en la manera como intervenimos. ¿Habrán terceros? ¿No habrán terceros? ¿El tercero es mi enemigo? Yo creo que en algunos casos los conciliadores entienden a los terceros como enemigos, sobre todo los abogados. Un conciliador no puede abrir una audiencia de conciliación con abogados y decirle a los abogados, por si acaso ustedes, señores, no pueden hablar, solo voy a hablar con las partes. Eso no lo podemos hacer, no podemos abrir una audiencia así. El tercero no es nuestro enemigo. Lo que tenemos que hacer nosotros con el tercero es darle al tercero el espacio de participación, ¿correcto? Pero tenemos que abrigarlo en nuestro proceso, ese tercero. Ese tercero tiene que sentirse parte del proceso, pero entendiendo su rol. Es muy distinto excluir al tercero del proceso, ¿correcto? Que establecerle un límite de intervención a este tercero. A veces tratamos mal a los terceros y después nos preguntamos por qué no colaboran. No colaboran por la manera como nos tratamos de repente. Hay que ver cuál es la relación entre ellos. O sea, tienen una relación positiva, negativa. Hay gente que desde antes de entrar a la sala ya se está gritando, diciéndose cosas. ¿La relación es relevante o no es relevante? Esa es una de las notas distintivas entre civil y familia, la relevancia de la relación. Toda buena conciliación debe ser capaz de sostener y mejorar las relaciones, sobre todo las relevantes, ¿correcto? ¿Y cuándo una relación podemos decir es relevante? Cuando esas partes necesitan mantenerse relacionados en el tiempo, ¿sí? No es lo mismo ver una indemnización por un choque de 2 personas que nunca más se van a volver a ver en su vida a personas que se van a seguir relacionando, amigos, trabajadores, familias, por ejemplo. La materia, cuántas materias van a ser, no es lo mismo que sea civil o que sea familia, hay un universo de distinción ahí. La temporalidad del conflicto es reciente, es un conflicto antiguo, y el estado del conflicto. El conflicto está en escalada, está en una situación de crisis o está desescalando. Todo esto tengo que tenerlo yo muy bien mapeado para abrir mi audiencia. Todo eso tengo que tenerlo muy bien mapeado para abrir mi audiencia. Y muchas de estas cosas las trabajo y las preparo en los actos previos. Desde cómo organizo mi sala. El procedimiento,
Como hemos visto, los actores llegan con una perspectiva, ¿correcto? Y estas perspectivas tenemos que trabajarlas en estos 4 momentos del día. En la apertura, ¿sí? Básicamente vamos a trabajar la primera, la que tiene que ver con lo que la persona entiende como procedimiento, ¿correcto? Porque en lo que las personas entienden como conflicto y sus objetivos, eso se trabaja más en comunicación, ¿correcto? Se trabaja más en negociación y clausura. Allí es donde se trabaja más eso. Pero lo que tiene que ver en cómo se entiende el proceso, y ahí está la relevancia de la apertura, ¿correcto? Lo vamos a trabajar a través de esto que denominamos discurso de apertura. Yo prefiero siempre hablar de discurso de apertura más que un monólogo, porque en la medida en que la apertura sea más interactiva, mejores resultados obtenemos. Entonces, cuando hablamos de apertura, ¿sí? Vamos a trabajar muchísimo el tema de percepciones, sobre todo respecto del proceso, respecto de la conciliación y respecto de nosotros. Punto 1. Me debe ayudar a que las personas reinterpreten qué es la conciliación. La conciliación no es un trámite previo. No podemos empezar una audiencia de conciliación si la gente cree que la conciliación es un trámite previo. Mi apertura tiene que ser capaz de ayudar a que la gente reinterprete. Por eso es que decir que la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos no alcanza. Por eso es que en las aperturas, por eso yo prefiero hablar de apertura y no de monólogo, en las aperturas a veces les preguntamos a las personas, ¿qué piensa usted de esto? O les preguntamos, ¿alguna vez ha estado en una conciliación? ¿Qué sabe de la conciliación? ¿Por qué hacemos esas preguntas? Porque necesito rescatar ideas para intentar reinterpretar, que las personas puedan reinterpretar esas ideas. Por eso es mucho más efectivo hablar de la conciliación como un espacio de diálogo donde vamos a conversar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a intentar llegar a un acuerdo a través de la conversación. Aquí lo que buscamos no es que haya un ganador o un perdedor. No se trata de buscar quién tiene la razón con respecto al problema o quién es culpable, sino lo que tratamos en una audiencia de conciliación es entendernos para alcanzar una salida que les convenga a los dos. Ese tipo de explicaciones son explicaciones que ayudan a reinterpretar qué cosa es la audiencia. ¿Ustedes creen que una persona que crea que la conciliación es una pérdida de tiempo va a ser colaborativo con nosotros en la audiencia? Nunca, nunca. Entonces, la conciliación es, la apertura en la conciliación es este espacio que ayuda a reinterpretar. Y nuestra intervención tiene que ir a eso. Tiene que mandar mensajes claros, ¿correcto? Que hagan que las personas comiencen a darle un giro a esta perilla que tienen en la cabeza que hace que interpreten el procedimiento de una manera. Es lo que yo llamo vender la oportunidad. A veces la gente está muy molesta. Yo le digo a las personas, ya estamos aquí. ¿Qué podemos perder? ¿40 minutos? ¿Una hora? Pero si le hacemos la pregunta a la inversa, ¿qué podemos ganar? ¿Vale la pena invertir una hora por lo que se puede ganar? Entonces le digo a las personas, ¿por qué no me dan la oportunidad? Si en una hora esto no funciona, lo cerramos. Entonces, es ayudar a que las personas reinterpreten que esto sirve. Percepción de utilidad. Cuando uno hace un discurso de apertura, uno tiene, ¿correcto?, ayudar a que las personas sientan que esto les va a ser útil.
que esto es útil, que esto le sirve. No es una conversación de café, no. Esto es útil, esto sirve, esto ayuda, esto funciona. Entonces, la percepción de utilidad es fundamental y está muy asociada a la reinterpretación. Las personas van reinterpretando y parte de la reinterpretación tiene que ver con que sientan que esta audiencia les puede ser útil. Que las personas sientan que aquí pueden lograr sus objetivos. Por eso es que en las aperturas nosotros hablamos de beneficios de la conciliación. ¿Por qué la apertura tiene como un punto a decir los beneficios de la conciliación? Ahora, bastará decir, la conciliación es un procedimiento rápido y económico. Eso no es nada. Y lo peor es que ese no es el mayor beneficio, que sea rápido y económico. El mayor beneficio de la conciliación es que la gente construye su propio acuerdo. Ese es el gran beneficio. Que no es un tercero el que les dice qué hacer. Por eso cuando uno trabaja una apertura, uno le dice a las personas, bien, este procedimiento es rápido, podríamos resolver el conflicto incluso hoy, es económico, ya se realizó el pago, no hay mayor pago que hacer, aunque sea necesario de repente suspender para el valor, no hay que hacer más pago. Pero la gran ventaja de este procedimiento es que son ustedes mismos los que van a construir su acuerdo. Nadie mejor que ustedes para saber qué necesitan y cómo lo pueden lograr. Percepción de utilidad, de que esto es útil, de que eso es bueno, que esto sirve. Porque hablamos de acuerdos, por el sentido de utilidad, porque hablamos de que hay un acta, de que el procedimiento es seguro, por principio de utilidad. Vamos a generar esta percepción de utilidad. Dos, de practicidad. Esto no es engorrosísimo, esto no tiene 50.000 pasos, no hay 20.000 documentos, no. Pero ¿saben cómo comenzamos a construir esta percepción de practicidad en la manera como planteamos las ideas? Si yo hago pues un discurso de apertura, si bien churrigueresco, que nadie entiende, que parece que estuvieras leyendo el Quijote, ¿sí? No vas a generar ninguna percepción de practicidad, todo lo contrario. No entiendo, si no te entiendo como conciliador, es que no entiendo el procedimiento. La percepción de practicidad es fundamental en todo discurso de apertura. Y eso tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, ¿correcto? Cuando las personas le decimos también, hoy incluso podríamos tener resuelto esto. Yo cuando a las personas les hablo, cuando las personas están fastidiadas, ¿no? Y les hablo y le digo, ¿qué les parece esto que podríamos resolver hoy? ¿Qué les parece? La gente dice, bueno, sería ideal, no creo que lo logremos. Eso vamos a verlo después. Pero ¿qué le parece que podamos resolver esto hoy o de repente en unos días? ¿Cómo le hace sentir a usted esta situación? Sentido de practicidad, que este procedimiento, correcto, es un procedimiento que podemos trabajar, que no es engorroso, que no es complicado. Esto es fundamental, la percepción de competencia. En el discurso de apertura, yo tengo que ser capaz, correcto, de que la persona me vea como su conciliador. La persona tiene que verme a mí como el profesional que puede ayudarlos. Hay personas que tienen miedo a estas aperturas con preguntas, porque y si las personas me dicen, y las personas me dicen que no funciona, pues es excelente porque es la oportunidad que tienes tú para demostrar que eres competente. Hay gente que a veces en las audiencias te dicen cosas, sí, y a media audiencia te dice, disculpe, si en algún momento fui duro con usted, lo que pasa es que quería saber si usted sabía manejar.
que las personas tienen que percibirte como competente. Y eso pasa desde tu imagen profesional, es decir, cómo se te ve. Sabemos nosotros muy bien que tenemos que vernos como profesionales, ¿sí? Pero también tiene que ver con cómo tú vas desarrollando la apertura, la manera cómo dices las cosas, el manejo de tu espacio. El conciliador tiene que ser extremadamente seguro, ¿sí? Tiene que entrenarse para tener respuesta. Uno tiene que tener la respuesta correcta a una intervención del tipo, esto no sirve para nada. Intervención, esto es una pérdida de tiempo. Y alguien me dice, disculpe, pero esta es una pérdida de tiempo. Yo no le puedo responder, disculpe, usted me está ofendiendo. No, tengo que abordar esa situación y demostrarle que soy competente. Por eso es que aprendemos pues a replantear. Por eso es que aprendemos a redefinir. Porque eso nos ayuda a abordar esas situaciones complicadas. Entonces tengo que demostrar que soy competente. Y eso tiene que ver mucho la manera como les hablo, el tono de voz, las palabras que utilizo, cómo me dirijo a ellos, pero también cómo manejo el espacio físico, cómo me muevo en mi espacio físico, el movimiento de las manos, tiene que ver muchísimo con eso. Pero tiene que ver también con abordar las situaciones complejas durante la audiencia. Eso es lo que comienza a construir el sentido de competencia. Hay personas que tienen, yo comencé a conciliar en el año 98, muy joven, pero muy joven, ¿no? Y desarrollar en las personas la idea de competencia era muy complejo, por el prejuicio de que el joven no sabe. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ser consciente de qué transmitimos nosotros como conciliadores. No es lo mismo ser conciliador a los 25 años, a los 30 años, a los 50 años. No es lo mismo. No es lo mismo ser varón, ser mujer. No es lo mismo. Entonces, ¿qué transmito yo como profesional? Pues debo prepararme para que en mi apertura lo que yo transmita sea nivel de competencia. Por ejemplo, cuando era conciliador muy joven, era muy serio al hablar, muy formal en el trato, porque mi necesidad de demostrar competencia tenía que ajustarse a mi actualidad. En ese momento era muy joven, 24 años, conciliando. En el 90% de los casos, yo conciliaba con personas mayores que yo. Había personas que me preguntaban, disculpa, ¿cuántos años tienes? Ese es un cuestionamiento a tu competencia. O, ¿eres tú el conciliador? Eso es un cuestionamiento a tu competencia. Entonces, ¿cómo trabajaba la competencia en ese momento? Siendo muy formal, mi trato era muy formal. Los que me conocen saben que yo más bien soy muy coloquial, pero mi trato era muy formal, mi vestimenta era muy formal, todo era muy formal. Mucho control de mi emoción, mucho trabajo en las interacciones de las personas. Tenía eh, recursos, me entrenaba en recursos. ¿Qué pasa si me dicen que soy muy joven? ¿Qué pasa si me dicen que no funciona? ¿Qué pasa si me dicen que no tengo experiencia? Tenía respuestas para esas situaciones. Manejaba. Esa es la idea de generar en las personas percepción de competencia. Y eso lo tengo que hacer en una apertura. Y finalmente, percepción de seguridad. Que las personas se sientan seguras en ese procedimiento. Yo tengo que trabajar un espacio donde las personas tengan sensación de estar seguros, seguridad sobre el resultado, por eso hasta hablamos del valor del acta, pero también seguridad en el sentido de que las opiniones son libres, pero al mismo tiempo son secretas, por eso confidencialidad, por eso imparcialidad. Las personas tienen que sentirse seguras, pero además tienen que sentirse no juzgadas. Yo, conciliador, no puedo juzgar a las personas, ni con mis palabras, ni con mis actitudes, ni con mi mirada, ni nada.
Al contrario, el conciliador tiene que construir un espacio que acoja. Entonces, la percepción de seguridad, que la gente se sienta seguro, que no se les está juzgando en ese lugar, es fundamental. Sobre todo los que concilian familia. La percepción de seguridad está muy vinculada a no sentirse juzgado. Entonces, cuando nosotros trabajamos la conciliación, pues tenemos que tomar en cuenta todo esto. Entonces, ¿qué es la apertura entonces? La apertura es el momento de la audiencia donde el conciliador tiene que ser capaz de legitimar el procedimiento, legitimarse como conciliador y además informar sobre el procedimiento. ¿Correcto? No se trata únicamente de informar. Si solo te tratase de informar, entonces técnicamente uno aprendería, vean ese video, ¿no? Que la gente vea un video, que la gente lea un documento y lo firme. ¿Por qué no funciona así? Porque necesitamos interactuar con ellos. Porque la idea de la apertura es generar un espacio de trabajo. Todo esto que hacemos prepara a las personas para trabajar su caso. Necesito que la persona entienda que esto le puede servir para que trabaje su caso. Necesito que la gente entienda de que esto es seguro para que trabaje bien su caso. Necesito que la gente entienda que acá puedo tener un resultado porque eso va a ayudar a trabajar su caso. Necesito que la gente entienda que yo soy el que lo puede ayudar porque eso va a ayudar cuando trabajemos el caso. Necesito que la gente esté segura verdaderamente aquí, que no se sienta juzgado porque eso va a impactar para trabajar el caso. Si yo logro esto en la apertura, entonces mi etapa de comunicación, cuando comienzo a trabajar el conflicto, va a tener un cariz distinto. Las personas van a entender la intervención, van a entender el sentido del procedimiento de forma distinta. La apertura es un movimiento fundamental que lamentablemente no se le suele prestar mucha atención, pero así como un acta comienza a construirse correctamente en una solicitud, un acuerdo comienza a construirse en una apertura. El resultado de tu audiencia de conciliación está íntimamente vinculado a la manera como abres las. De repente alguien estaba pensando, me va a decir qué hacer cuando hacer esto, qué hacer. No, tenemos que aprender esto. Porque ya sabiendo esto, vamos a ver qué respuesta doy a situaciones puntuales. Y finalmente tomen en cuenta esto, ¿no? Hay que ser un conciliador de pensamiento positivo, no partir desde el pesimismo. No. Ser conciliadores proactivos, que nos ponemos en acción, no ponemos excusas. No, es que esas personas, no, es que ese caso es complicado, no, es que esa gente, no, es que ponemos excusas. No, más bien tenemos que ponernos en acción. Confiar en las capacidades de la gente. Tú como conciliador tienes que confiar en que esa gente que está ahí te va a escuchar, te va a entender, va a reaccionar, va a responder a lo que tú quieres hacer. Y no dudar de las capacidades de la gente. El conciliador que duda de las capacidades de la gente es el que les dice todo el tiempo qué hacer. Es ese conciliador que se ha instalado en el Olimpio. Yo soy conciliador. Yo sé, tú no sabes. No, la gente sabe resolver su conflicto. Hay que ser empático, no juzgar. Correcto, eso es fundamental. Darle a la audiencia sentido humano. Tú trabajas con personas, no trabajas con el expediente 825-2025. Y finalmente, ser consciente que siempre tenemos algo que aprender. ¿Correcto? Ese conciliador que cree que siempre tiene la razón es un conciliador que va rumbo al fracaso. Siempre tenemos algo que aprender, inclusive de las partes. ¿Correcto? Bien. Gracias en todos los idiomas. Espero que sea una manera, nos ayude a entender un poco cómo funcionan las aperturas. No sé si por ahí hay un minutito para alguna pregunta.
Muy bien. Hay algunas personas que han levantado la mano, les vamos a habilitar para que puedan dar a conocer su nombre. A ver. A ver, me Gisela, parece que Gisela, la del Carmen. Gisela, tienes todo habilitado y si no, vamos por la siguiente. Carla, Me parece que tampoco. Carlos, Tienen que habilitar su audio porque no los podemos oír nosotros. Mientras van habilitando A ver, mientras su van audio, habilitando, ahí. por Gisela, favor, vamos a hacer algunas preguntas que tenemos A acá ver, por acá, escrito. ahí yo tengo una acá, Miguelito, a ver, que me dice, A ¿cómo ver, le decimos al abogado que está presente que no puede participar? Una pregunta bien interesante. Mira, no hay que decirle que no puede participar. Eso es un error. Lo que hay que marcar es cuál es su participación. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una apertura, entonces acá están las partes y están sus abogados. Bien, hay cosas que yo voy a conversar con las partes directamente, qué está pasando en el problema porque ellos lo saben. Pero hay otras cosas que sí les voy a pedir por favor a los abogados que me ayuden. Si en algún momento los representados necesitan mayor información y necesitan hacer una consulta, por favor, hablen con sus abogados, ¿sí? Yo podría suspender unos minutos si es que necesitan hacer. Si los abogados de repente tienen una salida al caso que nos puedan ayudar a todos a resolver esto de mejor manera, pues bienvenidas sea. Entonces, ¿qué vamos haciendo allí? Vamos marcando un límite en la intervención. ¿Qué pasa? Y después hay que ser técnico. ¿Qué pasa si yo pregunto? Imaginemos, ¿no? Bueno, ¿y cómo reaccionó usted cuando recibió la carta? Y el abogado responde. Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ser más técnica. ¿No? Le agradeceré al abogado, gracias, doctor, pero me gustaría escuchar. A ver, Carmen, tú que recibiste la carta, dime, ¿qué sentiste en ese momento? Mi pregunta va a ayudar a que quien la responda sea la persona que yo quiera que la responda. Pero no nos peleemos con los abogados. Utilicemos más bien recursos. Por ejemplo, como ustedes bien saben, doctores, es un mecanismo diferente, esto no es un juicio, ya seguramente los doctores los han instruido a ustedes, pero les voy a comentar. ¿Qué hago? Me apoyo en su conocimiento, ¿sí? Pero no caigamos en esto de pelearnos con el abogado, porque nos va a ir mal en eso. Eso es una realidad, ¿sí? Además, por lo menos desde mi experiencia, la mayoría de abogados o colaboran o no participan mucho, ¿no? Son pocas las experiencias que yo he tenido de abogados que verdaderamente han ido a sabotear mi audiencia. Y cuando es eso, simplemente confronto su idea, no los confronto a ellos. Le digo, a ver, doctor, irnos de aquí para meternos en un juicio de 2 años, ¿cómo ayuda a su patrocinado? Así de simple. No necesito pelear. Preguntas. a ver, si me permite, Sí, Omar, sí, sí, acá sí, tenemos una Miguelito, disculpa. pregunta, nos dice, ¿cuántas personas pueden estar en una conciliación? ¿Hay algún tipo de límite o algún límite? No, no, porque la norma no establece un límite. Por eso es que existen conciliaciones multipartes. Yo creo que hasta 5 personas un conciliador puede lidiar con eso, ¿no? Pero a partir de 6 o más, podemos pensar en co-conciliar como herramienta, ¿no? Pero la norma no ha establecido un mínimo de partes o un máximo de partes para participar, ¿no? En una audiencia. Correcto. A ver, si nos permite, por favor, doctor Omar, Sí, ¿cuáles sí. son las técnicas precisas que usa un verdadero conciliador, teniendo en cuenta que es difícil ser un conciliador? Lo que pasa es que no hay, yo siempre digo, ¿no? No existe un evento mágico. En conciliación no hay un evento mágico. No hay que voy a hacer esta pregunta y con esta pregunta todo se resuelve o esta técnica desata un nudo. No, en verdad lo que ayuda a avanzar en una audiencia es tener una estrategia. ¿Qué es una estrategia?
estrategia. Una estrategia es una intervención coordinada de herramientas. Es decir, yo quiero, vamos a hacer algo muy simple, yo quiero preparar un lomo saltado. Pues bien, necesitaré un cuchillo, una tabla para picar, carne, cebolla, etcétera, etcétera. Esas son mis herramientas, lo que yo necesito para lograr ese objetivo. ¿Correcto? Lo mismo es conciliación. ¿Qué técnicas utilizo? Utilizamos todas, absolutamente todas, las que aprendemos, ¿correcto? Y las que hemos aprendido fuera de la conciliación también. Porque a veces fuera de conciliación nosotros aprendemos a expresarnos de mejor idea, a tener mejores conversaciones, ¿sí? Pero no hay una en particular, no, es la suma en verdad, no, es la estrategia lo que nos saca de una situación complicada. Excelente. Una pregunta que nos hacen llegar, ¿cómo podríamos bajar la carga emotiva de las partes si están muy subidas de tono? Ya está. ¿Qué nos ayuda? El reconocer la emoción, ¿sí? Y ahí podemos hacer un reconocimiento en dos niveles. Uno, que yo reconozco su emoción y le digo, a ver, veo, señor Miguel, que usted se encuentra muy molesto con toda esta situación. Cuando nosotros reconocemos la emoción, las personas sienten que los estamos escuchando, ¿sí? Y otra manera es ayudar a que las personas verbalicen también positivamente su emoción. Por ejemplo, a ver, señor Miguel, veo que usted se siente muy molesto. Cuénteme, ¿qué es puntualmente lo que hace sentirse así? ¿Sí? Además de molestia, ¿usted siente otra cosa en este momento? Cuando las personas verbalizan su emoción, la emoción disminuye, ¿correcto? Cuando nosotros le reconocemos la emoción disminuye. Las emociones son gritos. La gente a través del grito emocional, ¿correcto? No estoy hablando solamente del grito verbal, del grito emocional, te quiere decir cosas. Cuando tú escuchas esas cosas, las personas dejan de emocionalmente gritar. ¿Correcto? Validar la emoción también sirve, ¿correcto? En la medida que sea una emoción validable, ¿no? Por ejemplo, yo a veces estoy conciliando y las personas se molestan. Yo le digo a la persona, veo que están molestos y es válido sentirse así. Probablemente si yo estuviera en su lugar también estaría molesto. Pero desde esa molestia, ¿podemos resolver algo? Reconocer las emociones, validar las emociones, sí. No juzgar las emociones. Nunca juzguen una emoción. Jamás, pero no es para sentirse así. Tampoco es para tanto, ¿correcto? Ni tampoco hay que ofendernos. Cuando nos digan cosas, no hay que ofendernos mucho si es algo manejado. No sé, alguien me dice, mire, la verdad que usted no ayuda mucho. Ya, no, no, no hay que ofenderme, porque no me lo dicen a mí, Omar. Se lo dicen al que está sentado en esa silla. Entonces, cuando él me dice, mire, ¿sabe qué? Yo creo que usted no me ayuda mucho. ¿Qué necesita usted entonces? ¿Qué cree usted que debería yo hacer para que sienta que estamos mejor? Excelente y agradeciéndote. Tenemos una última pregunta. Nos consultan que la pregunta es por los terceros. Si estos terceros logran provocar el quiebre de un avance de la conciliación, ¿qué se podría hacer en esta situación? ¿Se Mira, continuaría con la conciliación o habría otro desenlace? muy bien. Les voy a contar algo. Los muy, muy, muy antiguos deben recordar que en la norma original el conciliador tenía la capacidad, la facultad en verdad, de impedir el acceso a los terceros, aunque sean abogados, ¿eh? Podíamos impedir el acceso a terceros o sacarlos de la sala. Eso, bueno, luego se retiró porque no tiene mucho sentido. ¿Qué podemos hacer? Confrontar, no pelear, ojo, confrontar, no personas, confrontar ideas. Cuando las personas dicen, no, no, acá no estamos logrando nada, por ejemplo, el tercero, no, esto no funciona, a ver, vamos a ver. Si nos vamos de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a un juicio? Ya. ¿Cómo irse a un juicio es mejor que esto? La gente dice, no, es que el señor lo que me está proponiendo, ya. Entonces hay que buscar de repente mejores propuestas. Porque no nos enfocamos entonces en buscar otra salida. ¿Qué hacemos? Confrontamos. Como les digo, cuando el tercero dice, no, vamos porque aquí no estamos logrando nada, ¿qué es no lograr nada? ¿Qué va a lograr usted en el otro lugar? ¿Cuál es el costo de lograrlo en el otro lugar? Confrontamos las ideas. Lo que no debemos hacer nunca es confrontar a las personas. Por ejemplo, disculpe, usted está equivocado, ¿qué está diciendo? O en todo caso, retírese usted y déjeme a mí con la persona. ¿Sí? Confrontar ideas. Nunca a las personas. Simplemente ponemos la idea sobre la mesa y lanzo una pregunta.
cómo esto lo ayuda, cómo esto es mejor para usted, cómo esto le beneficia a las personas que están aquí en la mesa con nosotros. Eso. Muchas gracias, doctor Omar. De verdad que esta tarde ha sido muy fructífera para todos nosotros, un poco renovando pues los conocimientos de cada uno de nosotros y de los participantes. Queremos agradecerle a nombre de la directora Jimena, de Alexandra, coordinadora de la escuela, y de todos los que en ella participamos. Muchísimas gracias, siempre agradecido por su gentil participación y aceptación en este tipo de ponencias. Muy No, agradecido. al contrario, un agradecimiento a la escuela, la ENSE es mi casa. Es la ENSE es mi casa. Por favor. Eso nunca lo voy a olvidar. La ENSE ha sido mi Muchísimas casa, es mi casa. gracias. La siento, aunque no esté ahí, ya siento la ENSE es mi casa, ¿no? Y muchas gracias a todos los que han estado aquí Siempre está también, presente, ¿no? doctor, no hay problema. No, gracias por la invitación y gracias a todos por preocuparse siempre, porque yo creo que estos espacios ahí está el valor, ¿no? En que todos de alguna manera nos preocupamos, o a través de la explicación, o a través de las preguntas, o a través de compartir esa experiencia de mejorar como conciliador. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para todos los participantes queremos hacer extensivo nuestra invitación para el próximo jueves 27 de febrero a que puedan participar de nuestra próxima conferencia, Técnicas de la Conciliación aplicadas a los conflictos familiares. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, manejo eficiente de la fase de apertura en una audiencia de conciliación, agradeciendo su permanencia y su presencia en esta cálida tarde. Muy amable, muy buenas tardes con todos. Gracias, muchas gracias, Gracias. Marcito. Una cosita para Muchas recordarles, gracias. avisarles a quienes no han podido acceder ahora a la plataforma, se les va a estar enviando a su correo el acceso al Moodle para la réplica de la actividad, cosa de que si visualizan todo el video van a poder acceder también a la certificación pertinente. Eso es a quienes no han logrado acceder a la plataforma porque se llenó con 1000 personas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Miguelito. Gracias al equipo ENSE. Gracias a nuestra directora general de Centro de Estudio, doctora Jimena Pinto. Gracias, Omarcito. Gracias a Tu casa, como siempre, la sí. escuela, nuestra casa, siempre comprometido con enseñar a todos porque necesitamos tener siempre mejores conciliadores. Un abrazote y muchas gracias Cuídense por su mucho, gracias por generosidad. todo. Muchas Gracias. Gracias, gracias a Miguelito, también. ambos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.